Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Ávila, soy estudiante de ontología y hoy estoy realizando la primera entrevista para el trabajo académico sobre experiencias alimentarias de higiene y atención odontológica durante la infancia. Me encuentro con la señora Ofelia, quien ha aceptado voluntariamente participar en esta entrevista. Antes de comenzar, quiero confirmar que usted ha dado su consentimiento para compartir esta información únicamente con fines académicos. ¿Es correcto? Sí, Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, comenzamos con la entrevista. Bueno, señora Ofelia, quiero hacerle unas preguntas muy básicas, empezando. Entonces, cuénteme, ¿cuál es su fecha y lugar de nacimiento? eh, yo nací en Honda, Tolima, ¿Y qué fecha? el 22 de noviembre de 1938, Y, y dígame, ¿en dónde vivía cuando era niña? en Honda, ¿En casa? sí, en casa. Listo. ¿Con cuántas personas vivía para ese momento? Vivía con mis padres y 4 hermanos. ¿Cuáles eran los nombres de sus hermanos? De mis hermanos era el mayor llamaba Carlos Eduardo, el otro llamaba Alfonso, el otro Jorge, José Jorge, y una hermana, Fabiola. ¿Y a qué se dedicaba cada uno de los integrantes de su hogar en ese entonces? El mayor trabajaba como con cosas eléctricas, algo así, no recuerdo bien. Y el segundo en construcción. Y el ¿Y, otro también en construcción cuando estaba en esa edad. Y mi hermana, pues sí, en la casa. y sus padres? Mi mamá era enfermera y mi papá era constructor. Mm, Y cuénteme cómo era su casa en esa época, o sea, cómo vivían. ¿Cómo así? Digamos, me puede contar las condiciones de la vivienda, condiciones de la cocina, de los baños. Ah, sí, era una casa grande, tenía varias alcobas, tenía cocina grande, baño grande. ¿Y cada uno tenía habitación? Sí, Em, ¿Cuáles eran las actividades cotidianas que recuerda que hacían en esa época? ¿las qué? Actividades cotidianas, ¿Cómo qué? digamos, de formas de entretenimiento, juegos. Ah, pues el mayor no le gustaba así como ningún deporte ni nada. Yo nunca lo vi. Los otros sí les gustaba el fútbol. Y a su hermana y a usted. ¿Nada? Ah, Entonces, relacionándolo a lo anterior, ¿me puede contar cómo eran las condiciones sociales o de seguridad en esa época? Digamos, violencia por actos armados, catástrofes ambientales, crisis económicas. no, yo no recuerdo nada de eso, pues Todo, como estaba tan pequeña, pero no, yo no recuerdo ¿nada? nada de esas cosas. Listo. ¿De violencia en Onda? No. No, porque inclusive que a Onda le decían la ciudad de La Paz, Mm, pero no, yo no recuerdo así cosas de violencia. bueno, eso está Pues perfecto. cosas normales como en todas partes, ¿no? Que Sí. de pronto sucede, pero no, pero violencia sí. ¿No? Ahora le voy a hacer unas preguntas en relación a la alimentación de su infancia. En su infancia, ¿qué comían habitualmente en la casa?
Pues normal comíamos. Se comía carne, se comían cereales, se comían... Y digamos, lo que digamos, ustedes preparaban, ¿qué era lo que más frecuentaban al momento de hacer, no sé, el almuerzo? El almuerzo pues se hacía sopa y eso sí, la sopa no faltaba. ¿De qué era la Sí. sopa? Las sopas las hacían de arracacha, hacían de cuchucos, hacían de pataconas, bueno, de cosas así. O sea, la sopa era lo más importante en el Sí, almuerzo. sí. Bueno, ahora le voy a hacer preguntas respecto a su cuidado de higiene oral cuando era pequeña. Mm. ¿Recuerda haber tenido dolores en la boca o en la muela cuando era niña? Mm, no. ¿No tenía dolores en la boca? ¿Dolores? Sí, no, dolores sí. De muelas. Mm. Y era, o sea, fue más hacia su adolescencia o cuando era en su niñez. En mi niñez. Y recuerda que si en su época realizaban remedios caseros que usaran para calmar los dolores. No, casero no, el mejoral que le daban a uno. ¿Y qué tan efectivo era Era bueno porque le quitaba el dolor a uno. Pues él no era bueno, pero le quitaba el dolor a uno. ¿Y recuerda si en esta época se acostumbraba a realizar higiene oral? Claro, ¿Qué se hacía? pues me lavaba mi boca con cepillo. ¿Solo el cepillo en ese entonces? Mm. Y, y en ese momento, ¿qué tan costoso era tener un cepillo de dientes? ¿O De era? eso sí no me acuerdo, mamita. De eso sí no me acuerdo yo. Bueno, no pasa nada. Entonces, de su experiencia en el odontólogo, ¿recuerda en esta época cómo les llamaban a las personas que trataban los problemas de las muelas? Mm, dentistas. No Y eran odontólogos ni nada, dentistas les decían. distintas. Y en el lugar, en Onda, ¿era frecuente ver a dentistas? O sea, habían dentistas. Sí, sí, habían dentistas. Poquito, pero lo oían. ¿Y para usted en esta época y su familia era fácil acceder a un dentista? Sí. Mm. Entonces, cuando era niña, ¿recuerda haber ido al odontólogo? ¿Y por qué? Al odontólogo no. Bueno, al Al dentista. dentista. Pues porque se le dañaban las piezas a uno, pero yo no sé. Pero era... Casi siempre le sacaban las piezas a uno. ¿Y por qué? ¿Por dolor? Mm. Y con dolor. ¿Y recuerda cómo era la atención con ese dentista? Bien. Sí, no era... ¿Le gustaba? Da Mm. una buena atención. Sí. Pues Y, tenían ahí una silla de palo, pero bueno, ahí le pues, sentaban a uno. y recuerda los tratamientos bucodentales que más usaban en ese momento, ¿no? No recuerdo. Entonces, ¿recuerda si a la gente de esta época le gusta ir al dentista? Sí, claro. Digamos, en el caso de su familia, ¿le gusta ir al dentista? Mm. Y en esa época usaban, era que digamos, al que le ponían un diente o eso,
Le ponían dientes de oro. Mm, Le decían el diablo cuando le reían. ¿Por qué? Eso brilla. Sí, Mm, ¿Y recuerdas si antes de los 20 años ya le habían sacado dientes o muelas permanentes? sí. ¿Se acuerda cuántos dientes o muelas ya le sacaron en ese momento? Mm, no, ya como que ni me acuerdo. Porque me sacaron los de adelante. Me quedaron las muelas nomás. ¿Y recuerda el por qué para extraerle los dientes de adelante? Porque se me dañaron. Y yo tuve una dentadura muy mala. Yo muy jovencita se me dañaron los dientes. ¿Y usted recuerda qué procedimientos clínicos hacían para la extracción de los dientes? Sí, pues le inyectaban a uno para el dolor, ¿no? Que no La le- anestesia. Anestesia, sí. Le ponían anestesia a uno y se lo sacaban. Y Porque era que yo era muy de malas. A mí, por ejemplo, me arreglaban las piezas y lo que fuera. Y o muy de malas, no, la dentadura muy mala. Yo no sé qué pasaba. Me arreglaban las piezas y después entonces mm, al tiempo me las tenían que sacar porque eso me dolía, me molestaba. Y entonces como en ese tiempo no le hacían a uno esos tratamientos de conducto que hacen ahora, ujú, entonces, entonces a uno lo que hacían era que le sacaban la pieza. Yo me acuerdo que a mí una vez, aquí en los dientes de aquí abajo, y me hicieron una incrustación, pero tan bonita, oiga, muy bonita la incrustación y eso. Y uy, no, y eso al tiempo entonces eso me empezó a doler y a doler y a doler y a doler. Uy, yo no resistí el dolor, yo no resistí el dolor. Fui donde el médico, donde el dentista y le dije que me hiciera el favor y me destapara ese diente porque ese diente me dolía mucho. Y me destapó ese diente y eso fue peor y llegué a la casa, o mejor yo enloquecida del dolor y me devolví donde él y le dije, ¿sabe qué? Sáqueme ese diente porque yo no resisto el dolor. Entonces me lo sacó. ¿Y sabe qué pasaba? Que en toda la raíz tenía como una bolsita de materia. Y ellos no hacían nada para eso, porque eso me lo habían podido arreglar. arreglar, pero no. Él lo que hizo fue que me lo sacó. Mm, Me lo arregló. bueno. Ya por último, quiero darle las gracias por haber por haberme brindado este espacio y contarme un poco de su historia. Bueno, mi amor, con mucho gusto.